Al norte del continente africano, en pleno desierto del Sahara, existe un territorio que para muchos es un misterio. No se sabe si es una colonia, un territorio anexado o un país esperando su independencia. ¿Por qué muchos me advierten que si digo el nombre de este territorio en voz alta en la calle, la policía podría arrestarme? ¿Qué es lo que hace que este tema sea tan polémico? ¿Qué idioma habla la gente? ¿En qué basan su economía? ¿Cómo se vive el día a día? En este video intentaremos adentrarnos por el místico y controversial Sahara Occidental. Nos encontramos en el Sahara Occidental, un territorio con un contexto tan complejo como controversial que me sorprende que no se escuche más a menudo sobre él en las noticias. Conocido como la última colonia de África, estas tierras llevan en disputa durante más de 4 décadas y dependiendo de quién te cuente la historia, podría pertenecer a Marruecos, a España o bien ser un territorio que continúa esperando su independencia. Para poder documentar nos vamos a ir con mucho cuidado, trataremos de ser muy discretos, pues es bien sabido que la autoridad de por acá no tolera muy bien las cámaras y no dudan en tomar medida fuerte en contra de ellas. Vamos a darle. Comencemos dando un contexto muy resumido para entender la importancia y situación actual sin que esto se ponga muy tedioso. Transportémonos a mediados del siglo XX, cuando se comienza a esparcir un gran sentimiento independista por todo el continente africano. Los reinados europeos otorgan su independencia a los hoy en día países africanos y falta el Sahara Occidental por resolver, que en aquel entonces era una provincia de España, quienes habían estado explotando sus recursos durante décadas. Para 1975, la autoridad española está lista para dar la independencia, pero es entonces que Marruecos interviene diciendo que estas tierras les pertenecen por razones históricas. El rey marroquí de aquel entonces moviliza a cientos de miles de personas para ejercer una presión política y mediática, haciendo que España se retire, prácticamente dejando a los saharauis a su suerte. Es entonces que surge el movimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, encabezada por el conocido como Fuerte Polisario, y comienza un conflicto armado muy violento que duraría casi 2 décadas. A principios de los 1990 es que la ONU interviene haciendo un llamado a la paz, deteniendo la masiva cantidad de muertes, pero realmente no solucionando el conflicto. Y desde aquel entonces queda en pendiente la situación. Ya más de 30 años han pasado y no se le ven ni pies ni cabeza a toda esta situación. Marruecos ha continuado construyendo kilómetros y kilómetros de muros para delimitar las tierras que ellos dicen que les pertenecen, y de hecho muy recientemente, en el año de 2022, la autoridad española declaró que prácticamente estas tierras ya no eran de su incumbencia, que la solución que propone Marruecos es la más lógica, por supuesto intentando no involucrarse en una guerra y así evitar que se derrame más sangre. Pero conforme más pasa el tiempo, esto se pone más y más complicado. Hoy en día muchas naciones europeas presionan a las autoridades españolas, pues como nos encontramos en una realidad actual en la que estamos pasando por 2 grandes guerras sumamente mediáticas, muchos recursos son cada vez más difíciles y más costosos de conseguir, y como aquí abunda el gas, el fosfato, el petróleo, la Unión Europea quiere construir ductos que les permitan explotar y transportar directamente hasta el continente europeo. Cabe recalcar que el Sahara Occidental es un país, entre comillas, que es reconocido por más de 80 naciones alrededor del mundo, pero que políticamente son regidos de una manera muy evidente por la autoridad de Marruecos. Esto yo creo que lo resume muy bien. Por supuesto, hay muchísima información que ustedes pueden ir a investigar en otros lados, y también quiero hacer muy claro que aquí no hay una verdad absoluta. Todo va a depender enteramente de dónde estás leyendo, de quién te esté contando su versión de la historia. La ciudad más grande de la región del Sahara es El Aaiún, con una población de unas 300,000, tal vez 400,000 personas. De hecho, ya desde este punto se empieza a poner súper interesante la cosa cuando uno compara el mapa que muestra, por ejemplo, mi teléfono, que vengo de México, y el mapa que muestra el teléfono de un local de acá. Mientras que mi mapa nos va a decir que geográficamente estamos parados en el Sahara Occidental y el territorio estará delimitado con una línea punteada, que significa que es tierra en disputa. El
teléfono de un local te dirá que todo esto es Marruecos y esa pequeña división simplemente separará a Marruecos del norte de Marruecos del sur. Y caminando por las calles es más que evidente que políticamente en efecto estás en Marruecos. Banderas por todos lados, el 99% de los letreros en las calles estarán en árabe, francés y amazigh, que son 3 de los idiomas oficiales de Marruecos. Verás muy pero muy poquitos letreros en español, a pesar de que en teoría, según la interpretación de la ONU, esta es una provincia entre comillas española. Y nos ha pasado que mientras grabamos y estamos hablando, personas llegan a interrumpirnos para darnos diferentes versiones. Sahara Polisario, esto. Sí, Marruecos. no somos locos. Si quieres saber algo, vete a leer los libros que existen desde hace miles de años. Sí. Vas a ver la historia. Pero entonces tú dices, aquí no es Marruecos, pues, aquí no. Aquí Marruecos. Aquí Marruecos, sí. Yo soy nacida aquí desde 78. ¿Frente Polisario o qué es acá? Sahara libre. Entonces sí, algunas personas hablan español y me doy cuenta que tenemos que ser muy discretos con esto. Si es un tema que en las calles podría soltar uno que otro puñetazo. La estrategia política de periódicamente traer personas del norte de Marruecos para acá data desde la década de los 70s, cuando sucedió la famosísima Marcha Verde en el año de 1975, cuando las autoridades españolas querían firmar un referéndum que daría la independencia a los saharauis, pero Marruecos mandó a 25,000 soldados acompañados de más de 300,000 civiles caminando para acá buscando ocupar el territorio y que en efecto se sintiera una presencia marroquí muy fuerte. ¿Qué tal? ¿Lo amerita? Claro que sí. Ningún mapa, ninguna ideología tendrá siempre la entera razón. Todo dependerá de quién te cuente la historia. Vaya dato curioso, muy interesante y hasta cierto punto perturbador. Si hablamos sobre economía, la moneda utilizada en toda la región es el dirham marroquí. Vaya, no es como que existe realmente una divisa del Sahara Occidental y no se ven euros provenientes de España más que tal vez en sitios turísticos. En cuestión de infraestructura, todo lo que son las calles, escuelas, hospitales, es trabajo de la atribución de Marruecos. Lo que nos pone a pensar mucho en qué pasaría, cuáles serían los siguientes pasos si algún día el Sahara Occidental obtiene su tan deseada independencia. Me recuerda mucho al caso que ya documentamos para el canal de Sudán del Sur, un país que obtuvo su independencia hace apenas unos años y básicamente les tocó empezar desde cero. No hay escuelas, no hay calles de concreto, hay una falta evidente de infraestructura. Porque sí, el Sahara Occidental claro que tiene muchos recursos, mucho petróleo, mucho gas, mucha pesca, pero no hay realmente una inversión para explotarla y comercializarla. Oigan, y a ver, sí quiero aclarar algo, no quiero que se queden con la imagen de que este es un territorio tenso, ¿no? Peligroso, por toda su situación diplomática. No, al revés, la verdad es un territorio muy amigable, la gente es bien linda en la calle, te platican, te saludan. Fotos, eso sí, no. Las fotos sí son como, son complicaditas las grabaciones. Nos han hecho borrar más de un video. Pero en general se siente muy bien y a pesar de que muchos pobladores se identifican como marroquíes, muchos otros se identifican como saharauis del occidente, conviven, son vecinos, son amigos, son hermanos. Así no creo que se queden con la idea de que, ay, es un territorio peligroso. No. Mera política, pero el territorio es pero divino, hermoso. Hablar sobre la población del Sahara Occidental resulta muy complicado, pues se estima que más del 60% de las personas que se identifican como saharauis del occidente residen en calidad de refugiados afuera del territorio físico en Argelia. Su idioma oficial es el hassania o hassanía, que por lo que me explican podría ser interpretado como un dialecto del árabe, y no solamente lo hablan personas del Sahara Occidental, también se habla en partes de Mauritania, Argelia y Mali. En cuestión de religión, más del 95% se identifican como musulmanes. Sinceramente tienen muchísimo en común con sus países vecinos. En palabras de muchos locales que he conocido, me dicen todos somos hermanos. Somos muy similares, tenemos creencias muy similares, hablamos muy parecido. Así como el sentimiento de hermandad que tenemos en Latinoamérica, que colombianos, venezolanos, peruanos, mexicanos nos sentimos todos muy cercanos, algo similar pasa aquí. Los problemas de los
políticos no son los problemas de las personas. La única ciudad que es realmente turística a la fecha en que grabo en la región es Dakhla, que cuenta con una población de tal vez unas 200,000 personas, aunque falta un censo reciente. Esta ciudad es igualmente muy polémica y difícil de entender, empezando por su nombre. Dependiendo de quién te lo cuente, puede ser Dakhla, su nombre árabe, o bien Villa Cisneros, el nombre que le pusieron los españoles hace muchos años. Actualmente las autoridades de Marruecos están invirtiendo muchísimo dinero aquí. Quieren convertirlo en un sitio con un boom turístico. Están construyendo muchísimos hoteles nuevos, llamando la atención de turistas de todo el mundo, sobre todo de Europa. La polémica aquí está en que cada vez que se anuncia la apertura de un nuevo establecimiento, manifestantes afuera del territorio levantan la voz diciendo: ¡Hey, acuérdense que eso no es Marruecos, es el Sahara Occidental! Pero a ver, siendo muy sinceros, si la autoridad está invirtiendo tantos, pero de verdad tantos millones, significa que no están dispuestos a soltar las riendas de estas tierras. Híjole, mientras más aprendo, esto se vuelve mucho más complicado. Duele la cabeza de tan solo ponernos a pensar en una posible solución. Acampamos en medio del desierto del Sahara. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Y qué probadita tan auténtica de la cultura saharaui. Estamos en busca de algún grupo nómada saharaui en medio del desierto, pues es bien comentado que un importante porcentaje de la población del Sahara Occidental se encuentra esparcido en el desierto sin gran deseo de ser localizado. Veamos si podemos encontrar a alguien para platicar, para ilustrarnos, que nos cuente desde su punto de vista cómo es la vida en medio del desierto. Nos encontramos con otro campamento de nómadas, pero este sí se ve que llevan más tiempo asentados. Más o menos como pudimos comunicarnos, porque muchas personas de la región hablan francés, poquito francés. Nos explicaron que aquí en este campamento estas personas llevan 2 años. Entonces vean cómo aquí asentaron sus casas hechas con troncos de madera. Por acá tienen su pozo de agua, que también explica por qué están asentados aquí, porque pues hay agua bajo el suelo. Y realmente aquí viven 3 familias nada más. O sea, son 3 casitas que están ahí asentadas. ¡Wow! Y vean, por aquí tienen como su depósito de basura, ¿ok? De igual manera tienen para protegerse del viento. Tiene aquí su camello, nuestro carnal. Y chequen cómo hacen ollas con llantas recicladas. Esto está interesantísimo. Esto que estamos viendo es un neumático, es una llanta. Y básicamente las reusan para hacer ollas, para hacer contenedores. ¡Wow! Estoy, anonadado con este estilo de vida. Miren que es fascinante, pero durísimo. El calor está pesado. Y sí que llama la atención estas personas que viven en medio del desierto, cómo obtienen alimento, cómo se subsiste a la larga. Pues resulta que en la mayoría de los casos vienen personas adineradas de las ciudades que tienen muchos camellos y que saben que para que el camello se críe bien es mejor que esté en medio del desierto. Entonces les dicen así de: oye, ¿te puedo dejar acá mis camellos? ¿Me los cuidas? Y ellos dicen sí. Entonces a cambio de eso vienen periódicamente, cada semana, cada 2 semanas, a dejarles que si tomate, que si arroz, agua limpia para tomar, etcétera, etcétera. Y es lo que se les da a cambio. Me están compartiendo aquí mis carnales nómadas algunas de las plantas medicinales que utilizan. Este árbol se llama atila, cuyas hojas sirven para curar la pancita por si te da diarrea por ahí. No quieres que te agarre el córreme que te alcanzo en pleno desierto del Sahara. Y los palos los utilizan para limpiarse los dientes. Básicamente como funciona es que tienes que asticar. Entonces con tu saliva y con tus dientes vas a guardarlo. Una vez que ya está así como abiertito, vas a proceder a pasártelo entre todas las divisiones de los dientes. Hasta en el desierto del Sahara se puede tener higiene. Nos encontramos con un taller de automóviles en pleno desierto. ¡Wow! Esto sí no me lo esperaba, pero miren que es muy útil para todos aquellos que se van movilizando, tienen problema con el coche, vienen acá, compran autopartes de coches viejos, chatarra. Sí, aquí los destartalan como los coches viejitos. Nosotros vinimos porque tenemos un problema con la llanta del vehículo. Espero que se arregle pronto, porque miren que en muchos kilómetros no creo que veamos otro. Pero sí, ¿qué tal? Muestras de civilización, así en pleno desierto. Aquí un carnal dijo: voy a montarme un taller de autos, ¿no? Para todos los que estén aquí de nómadas transportándose. Hombre de negocios, mi carnal, no le pierde. Y llama mucho la atención cuántos camellos tienen. ¿Será que de plano, si no te pueden arreglar tu coche, te dicen: mira, brother, tu coche no lo sé arreglar, llévate un camello, por favor, uno para cada uno? Y vámonos para que continúen su travesía al siguiente punto.
¡Wow! ¡Qué loco! Nos encontramos con un oasis. Los comerciantes nómadas traen a sus camellos a tomar agua, a hidratarse. Aquí se relajan con tantita sombra, cocinan con leña. Y sí, ya estuvimos platicando con algunos, compartiendo el té. Nos dijeron que no los grabemos a ellos, pero que podemos grabar su guisado. También muy cotidianamente se come la carne del camello. Chequen esta otra, este método para el agua. Directo del pozo acá, básicamente ponen una botella de plástico. Entonces este es su grifo e incluso se puede controlar la presión y todo. Entonces vean, lo abro así tantito, ahí está, y sale tantito, ¿no? Ahí me puedo lavar la manita, tal. Y si necesito presión así un chingo, de plano le quito la tapa y ahí va el agua. Entonces luego vuelvo a cerrar y listo, ahí se conservan. No, hombre, el ingenio humano en su máximo esplendor. Y miren que muy interesante, porque dentro del grupo de nómadas, algunos se identifican como marroquíes, otros se identifican como saharauis del occidente. No sé, uno piensa que va a venir a este territorio y se va a encontrar con un conflicto enorme y tal. Y pues la verdad es que la gente lleva las cosas en paz. Es una sociedad resiliente. Esa es la palabra, es una sociedad sumamente resiliente. Y si se están preguntando qué es lo que hacen con la basura, pues acá está la respuesta, se quema. Es lo que es, pues van parando de punto en punto, en un punto cocinan, tiran sus latitas, su basura y proceden a quemarla. La técnica que tienen estos carnales para preparar el té llama mucho la atención. Vacían los vasitos una y otra vez para que quede súper espumoso. En un principio yo pensé que esto era para que supiera más sabroso, pero resulta que la espuma sirve como un filtro para que no le entre tanta arena a la bebida. Hace mucho sentido porque sí, aquí con los vientos del desierto, olo borgo, yo me hago así en el pelo, sale tierra. Entonces de esta manera, además de quedar más sabroso, te aseguras de estar ingiriendo más bebida, más té que tierra. Pues ahí lo tienen, un poco de lo que es el Sahara Occidental, Marruecos del Sur o la provincia española del Sahara, según quien te lo cuente. Un conflicto que por supuesto no está ni cerca de ser resuelto y una aventura que nos ha mostrado una vez más que los problemas de los políticos no son necesariamente los problemas del pueblo y que me ha hecho reflexionar como nunca sobre la importancia de la libertad de expresión y sobre lo triste que es que tantas personas en el mundo no la tengan. Muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.